Hola, muy buenas noches, tardes, días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy queremos contarles que tenemos un podcast bastante especial que justamente es la continuidad del podcast anterior. Hablaremos también de las emociones, pero desde la perspectiva del ciclo vital o del curso de vida. Antes de iniciar, quisiera ser yo la protagonista de estas historias. Recordemos que Anita es la que generalmente nos cuenta sus historias y nos llena de tanto conocimiento a través de ellas, pero hoy particularmente hemos decidido que yo pudiese compartir la historia. Así que vamos a introducir este podcast con una historia bastante interesante. Hace algunos años ya tenía una persona bastante cercana a mí que siempre fue el mejor de la clase, que siempre fue el de las mejores notas, que era una persona bastante letrada, ilustrada, bastante serio, de hecho. Esta persona antes entrenaba tenis y era bastante bueno en su deporte. Sin embargo, de un tiempo para acá han habido cambios bastante significativos en esta persona. Empezó a entrenar en el gimnasio, ya a abandonar un poco el deporte del tenis, y yo, desde la cercanía con esta persona, fui la primera, quizá, en notar esos cambios tan significativos, ¿sí? Empezó a ir al gimnasio y empezó a desarrollar un cuerpo bastante marcado, más tirando, digamos, para lo físico-culturista. Y bueno, no solamente era el cambio de su cuerpo, sino también el cambio, diría yo, no sé si esté equivocada, pero un cambio bastante significativo en su personalidad. Empezó a ser una persona un poco más sociable, un poco más llamativa, como le podemos llamar nosotros aquí, e incluso era un poco más irascible. Yo desde esa posición siempre lo cuestionaba y decía que qué era lo que había pasado. Sí veía cambios en su dieta, en su alimentación. También recuerdo que llegó a estar bastante obsesivo con el tema, Anita, y justo yo en ese momento me preguntaba como, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que aquí viene algo bastante interesante, y es el papel de la testosterona en los hombres y su relación tan interesante con las emociones. Esta historia introduce entonces al tema del papel de las emociones en cada ciclo vital. De acuerdo a lo anterior, démosle entonces una bienvenidísima a Anita. Y bueno, también espero que me puedas responder la pregunta que tenía en ese momento y que hasta ahora quizá no sé cómo responderla con tanta certeza, y es: ¿qué pasó allí, Anita? O sea, ¿qué le pasó a este adolescente? ¿Por qué tuvo este cambio tan abrupto? Bueno, buenas tardes, noches o días a todos. De nuevo es un placer estar aquí tratando de compartir experiencias y algo de conocimiento. Debo hacer una aclaración inicial, y es que a lo largo de estos dos iniciales podcasts que hicimos, realmente no hemos tocado la parte neuroanatómica así a profundidad, solamente hemos hecho como unos pincelazos de algunas estructuras, porque el objetivo de estos podcasts no es una explicación profunda y concienzuda de los temas de las neurociencias, de la neuroanatomía. Entonces no se trata de eso, sino de comprender desde la forma más sencilla, desde la manera más práctica, los temas que normalmente nos acompañan en el diario vivir. Entonces, habrán muchas cosas que no comentaremos acerca de las estructuras del cerebro que implican las respuestas emocionales, pero sí tocaremos algunos puntos cuando sea necesario. Entonces, ya con esto podemos empezar diciendo que cuando un ser humano va a venir a este planeta Tierra, cuando va a nacer, pues se necesita la unión de un espermatozoide y un óvulo. Y estas dos celulitas
se van a reproducir posteriormente en la fecundación y van a formar una mórula y se van a seguir reproduciendo hasta formar un organismo pluricelular en donde pues todo el cuerpo se compone de millones y millones de células que tienen que trabajar todas en conjunto y al unísono para poder desenvolverse en este medio externo. Uno de los órganos que necesita este ser vivo, que es el ser humano, para poder desenvolverse es el cerebro, evidentemente. Si no tuviésemos un cerebro, pues no existiría la forma de procesar las señales que vienen de afuera y dar respuestas a esas señales. Entonces, el cerebro se encarga de coordinar toda la parte de las respuestas y analizar toda la información que viene de afuera y de dentro de su propio cuerpo y dar una respuesta. Dependiendo del tipo de respuesta, pueden ser respuestas emocionales, pueden ser respuestas cognitivas, puede ser una acción como tal. Y este cerebro se empieza a formar desde los primeros días de fecundación, cuando uno está en el útero de la mamá, allí en esa etapa de gestación. El cerebro tiene que quedar completamente formado cuando ese bebé vaya a nacer. Si ese cerebro no está formado, vamos a tener grandes problemas para desenvolvernos, para desarrollar nuestras capacidades cognitivas o mentales superiores y para comunicarnos o interactuar con los demás. Entonces el cerebro tiene que quedar completamente formado. Pero hay un detalle y es que el cerebro, si bien queda completamente formado, no queda desarrollado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un bebé nace, todas las estructuras cerebrales ya están formadas, ya está formada la médula espinal, ya está formada el tallo cerebral, ya está formado todos los núcleos de la base, el tálamo, ¿sí? El sistema límbico, que es el encargado de controlar emociones, el sistema de la corteza, toda la corteza desde la parte occipital hasta la prefrontal, todo eso ya está formado, pero aún no está desarrollado. Y como no está desarrollado, hay conexiones que no se han formado. O sea, desarrollar un cerebro quiere decir comunicarse todas las partes del cerebro que están formadas. Entre mejor se comunique las partes internas del cerebro con las partes más superiores o externas, está mejor desarrollado. Entre menos se comuniquen las áreas del cerebro, está menos desarrollado. Entonces se desarrolla más en la medida en que se comuniquen todas. Y esas conexiones se van creando con el paso de los años, dependiendo de los estímulos que reciba el cerebro. O sea que un cerebro que recibe estímulos, o sea, un niño que le enseñan a hablar, que le enseñan los colores, que le permiten correr, caminar, interactuar con otros, entre más estímulos, pues de mejor calidad obviamente, pues tienen mejores conexiones y más se desarrolla ese cerebro. Entonces al principio el bebé, como no tiene casi conexiones, pues ese cerebro no está tan desarrollado, entonces no puede caminar, no puede hablar, no puede expresar qué quiere, porque pues todavía no está desarrollado. En la medida en que va desarrollando, va gateando, luego va caminando, luego va hablando, luego puede manejar su motricidad fina, escribir, hacer cosas, obras de arte con sus manos, pero al principio no. Entonces, lo que comanda la existencia del bebé al principio son unos comandos que se encuentran en él, que hacen parte de sus instintos y son lo que llamamos en la clase pasada o en el podcast pasado, son lo que llamamos emociones primarias. De las emociones primarias, la ira, el miedo, la alegría y la tristeza, son las emociones primarias que desatan comandos en ese bebé para sobrevivir. Entonces, si el bebé tiene hambre, pues siente esa necesidad en su interior de comer y llora, y esa sensación desagradable más adelante pues hace que la mamá se dé cuenta que si está llorando es por algo, va y acude y le da de seno y de esa manera satisface su hambre. Pero si el bebé se siente agradable, se siente feliz porque está tomando el seno de la mamá, le sonríe. Entonces esa sonrisa inicial es una forma de manifestar alegría porque se siente bien, porque está cálido, porque está en paz, está en tranquilidad en el lugar donde está. Entonces las emociones primarias son básicas y se necesitan porque si el bebé no sintiera inicialmente ese enojo porque la mamá se demora para llegar a darle el tetero o porque no le ha cambiado el pañal y no llora como con ese ahínco,
pues la mamá no lo va a escuchar y no va a llegar hasta ahí. Y aunque si bien es cierto, hay otros mecanismos que son importantes para que ese bebé empiece a controlar esos comandos primarios, esas emociones primarias, son necesarios para poder sobrevivir. Entonces ellos desde un principio nacen con uno. Pero hay un detalle, y es que en la medida en que esas emociones primarias se van expresando, hay un área del cerebro que las puede controlar. O sea, nosotros podemos controlar esas emociones con un área del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Y se le llama corteza prefrontal porque queda detrásito de la frente, o sea, prefrontal, o sea, antes de la frente. Entonces esa área del cerebro que queda antecitos de la frente dentro del cerebro, esa área es la última en desarrollarse por completo, pero es de las que más van a ayudar a tener las capacidades de control sobre mis emociones y sobre mis impulsos. Entonces esa corteza prefrontal es fundamental para yo aprender lo que se llaman modales, para yo desenvolverme en sociedad, para yo manejar la importancia de la integridad, de la honestidad. O sea, todo lo que llamamos valores se forman a través de esa corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal es una de las cortezas que no nace desarrollada, sino que se va desarrollando a lo largo de los años. Entonces, en la medida en que ese bebé va creciendo, va desarrollando corteza prefrontal. ¿Cuánto se demora en desarrollarse por completo corteza prefrontal? Más o menos, algunos dicen que hasta los 25 años. Algunos neurocientíficos han planteado que hasta los 35, pero en general todos están más o menos de acuerdo en que a los 25 años ya hay un desarrollo completo del cerebro, o sea que está completamente desarrollado. Y ese ser humano a los 25 años podría llamarse un adulto. Antes sería un adulto joven, o sea, una persona que ya es adulta, que ya pasó de la adolescencia, pero que todavía sigue siendo joven, porque su corteza prefrontal aún no está completamente desarrollada. Eso quiere decir que hasta esa edad, hasta los 25, nos va a costar manejar emociones desde la parte cognitiva, o sea, desde la moral, desde la ética, desde yo no me tengo que enojar con el profe porque me puso un 0, porque es que yo fui el que no estudié, entonces no puedo enojarme con el profesor, ¿sí? Sino comprender que lo que tengo que hacer es estudiar más. Entonces, esa parte de comprensión se desarrolla por completo a los 25, solo que hay un problema, y el problema es que esas conexiones que se van formando, o sea, esas neuronas que tienen que conectarse con otras, se conectan en la medida en la que yo cuido de mi cerebro. O sea, que si yo no cuido mi cerebro, ese cerebro no se va a conectar adecuadamente a lo largo de esos 25 años. ¿Qué cosas impiden que yo me conecte adecuadamente dentro de mi cerebro? Lo primero son las sustancias psicoactivas. Entonces, todo niño y todo adolescente no debería consumir sustancias psicoactivas hasta que no tenga esa corteza prefrontal desarrollada. Porque entonces imagínense, un niño de 12 años tomando cerveza y emborrachándose, ese cerebro no va a tener cómo formar conexiones, sus podas neuronales se van a enredar, entonces le va a ser más difícil para ese niño de 12 años controlar emociones porque su corteza prefrontal no va a estar completamente desarrollada. Entonces, claro, si yo aprendo a regular emociones emborrachándome desde los 12 años, cuando tenga 25 años y cada vez que tenga una tusa, tenga una emoción desagradable, pues me voy a ir a emborrachar porque no aprendí otra forma de regular emociones, porque mi cerebro no alcanzó a desarrollarse adecuadamente. Entonces, una de las cosas importantes es no consumir sustancias psicoactivas, por lo menos hasta que no haya un desarrollo mínimo de ese cerebro. Y si usted va a consumir alguna sustancia psicoactiva, pues que sea, la más poquita cantidad posible y lo menos frecuente para tratar de no embriagar a ese cerebro que está en época de desarrollo, ¿cierto? Lo mismo, hay alimentos que no solamente son sustancias psicoactivas y que impactan sobre el desarrollo del cerebro, hay actividades que pueden alterar evidentemente ese desarrollo cerebral, y de eso vamos a hablar a continuación para responderle la pregunta a mano, ¿sí? Ya sabemos que esa corteza prefrontal se empieza a desarrollar desde el momento en que nace hasta los 25 años, y que es la que le va a ayudar a las emociones a controlarlas, a que yo no me enoje tanto, no me entristezca tanto, no me dé tanto miedo ante situaciones difíciles o dolorosas,
y a que yo no esté constantemente buscando cosas placenteras o que me produzcan alegría porque no sea capaz de tolerar los eventos dolorosos de la vida. Entonces, resulta que ese niño, cuando tiene más o menos unos 10 años, a los 10 años más o menos empieza la pubertad, empieza a desarrollarse dentro de cada ser humano un área del cerebro que empieza a liberar desde la glándula hipoficiaria las hormonas que van a llegar a los órganos sexuales y van a liberar estrógenos y progestágenos en las mujeres y andrógenos y testosterona en los hombres. Entonces, esa etapa de pubertad donde se despiertan las hormonas sexuales son importantes para el desarrollo emocional por lo siguiente, y es que esas hormonas sexuales no solamente van a desarrollar el cuerpo de ese hombre o de esa mujer y convertirlo en un hombre físicamente externo, o sea, el aumento de los testículos, el aumento o el engrosamiento del pene, el vello axilar y púbico, el engrosamiento de la voz, sino que esa testosterona también va a ser liberada y va a llegar al cerebro y va a embriagar, por decirlo de alguna manera, el cerebro de testosterona, y van a haber cambios fundamentales en áreas cerebrales a raíz de la presencia de la testosterona. Entonces, la testosterona cambia la forma en la que yo percibo emociones en la adolescencia en los hombres, así como los estrógenos y los progestágenos también cambian la forma en la que yo percibo las cosas en la adolescencia en las mujeres. Entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa de la vida en donde uno pasa de ser niño a ser adulto. Y la Organización Mundial de la Salud dice que es más o menos entre los 10 años y los 19 años. Es un promedio, por ahí está. Eso quiere decir que entre los 10 y los 19 años hay un aumento, hay un pico de estas hormonas sexuales que van a hacer cambios en nuestro cuerpo para desarrollarnos como hombre o mujer, pero que van a embeber el cerebro de estas hormonas y producen una cosa específica en las emociones, y es que aumentan el rango de la intensidad emocional. Sí, producen muchas otras cosas, ¿cierto? Pero esas hormonas hacen que el adolescente sienta más intensas las emociones. Entonces, si el adolescente se enoja a los 14 años, ese enojo lo va a percibir, por decir algo, 100%. Y si hubiese tenido 9 o 10 años, lo hubiese percibido un 10%. ¿Por qué? Porque no tiene testosterona allí. Si la niña antes le parecía triste que el papá se tuviera que ir a trabajar, en la adolescencia, si le llega a pasar algo que también le parezca triste, va a ser más intensa la tristeza, porque los estrógenos le van a hacer que perciba con mayor intensidad las emociones. O sea, las emociones se vuelven más intensas en esa época de adolescencia. ¿Por qué? Pues porque se necesita para desarrollarse, pero ellas también aumentan la intensidad emocional. Obviamente no es lo único que hace que uno sienta más emociones. Entonces hay una cosa, y es que a mí me han enseñado a regular emociones de acuerdo a los hábitos y las costumbres de mi casa. Por ejemplo, si a mí, cuando yo estaba enojado, mi papá me decía que para desenojarme fuera y le diera, qué sé yo, golpes a la almohada. Entonces yo voy a aprender que una forma de las que regulo el enojo es dándole golpes a algo. O si mi papá definitivamente no regulaba emociones y cuando se enojaba gritaba, yo voy a aprender que la manera de liberar el enojo es gritando. O si, al contrario, si mi papá cuando estaba enojado respiraba y hablaba pasito, pues yo voy a aprender que esa es la forma en la que debo manejar la ira. Entonces, lo que yo hago al regular emociones es reproducir la conducta que tenían mis padres o las personas que estaban alrededor. Por eso la violencia promueve más violencia, porque si a mí me enseñaron desde chiquito que para hacer caso y para no hacer pataleta pues tenían que darme pela, pues de esa misma manera yo voy a tratar de regularle las emociones a los demás y la voy a regular yo, o sea, a través de eventos muy violentos. Entonces, con eso que ya venía yo de la infancia, es con lo que llego a la adolescencia. Entonces, en la adolescencia llego regulando emociones con lo que me han enseñado mis padres, mi ambiente, mis profesores. A veces lo han hecho muy bien, a veces he tenido circunstancias muy buenas, otras veces no. En general, todos hemos tenido de ambas cosas, ejemplos muy buenos y ejemplos no tan buenos. Pero con eso llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia se desatan estas intensidades emocionales y es mucho más complejo porque
¿Quién no se acuerda del primer amor? La primera vez que se enamoró, esa intensidad del enamoramiento, y cuando le terminan a uno, porque como uno tiene tan intensas las emociones, entonces hoy estoy re enamorada, es lo mejor de mi vida, mañana ya no, qué pereza, no me gustó porque, qué sé yo, no es tan alto como quería, entonces le terminé, y ese pobre muchacho pasó de estar re enamorado a estar re decepcionado porque le terminaron. Entonces es esa tristeza tan impresionante, y ahí es donde viene la pregunta: ¿cómo hago en la adolescencia con estas emociones que están al tope? Porque hay una cantidad de hormonas que están bañando el cerebro y las áreas del cerebro emocional, el hipocampo, corteza prefrontal, ¿sí? Amígdala, todas estas áreas. ¿Cómo hago para regular estas emociones y que las emociones no me manden, sí, que yo las pueda controlar en la adolescencia porque se van a hacer más intensas? Bueno, yo creo que nos ha quedado entonces bastante claro cómo va operando un poco todo ese sistema, no solamente cerebral, sino también hormonal. Por eso creo que Anita fue tan enfática en el tema de la testosterona y responde muy bien a esa pregunta, que fue una duda en el momento y también fue bastante influenciado por la edad que tenía en ese momento. Creo que tenía alrededor de unos 18, 19 años, y es donde empezamos a considerar esta etapa. Bueno, yo creo que también incluso desde antes, como la etapa de la adolescencia. No me voy a detener mucho en la definición de la adolescencia, creo que ya Anita lo ha explicado bastante bien, pero me gustaría también, digamos, volver a ese nombre, y es adolescencia. Tiene que ver con el adolecer. ¿Y qué quiere decir adolecer? Pues prácticamente dolor. Ahora bien, en términos de las estrategias de afrontamiento emocional desde la psicología, creo que todos sabemos que nos metemos a Google y entonces encontramos una cantidad de estrategias que nos pueden ayudar a paliar las emociones. Sin embargo, también aprovecho este espacio para decir lo siguiente, y es que a pesar de que tengamos bastantes estrategias de afrontamiento o sepamos diferentes estrategias con las cuales podamos abordar esas emociones que muchas veces se nos desbordan, esto no quiere decir que podamos reemplazar una técnica o una estrategia por la terapia. Si hay una emoción que está siendo desbordante, si no sé cómo expresarla, si no sé cómo tramitarla, creo que es la oportunidad perfecta para consultar entonces por psicología y hacer terapia para enfocarnos entonces en regular esas emociones y en conocer de dónde viene ese desborde emocional. De acuerdo a lo que nos estaba contando Anita, les voy a dar 4 pasos sencillos para que podamos manejar esas emociones de una forma un poco más efectiva. Primero, es necesario entonces que los adolescentes puedan nombrar la emoción o sentimiento, ¿sí? ¿Qué emoción estás experimentando? Por ejemplo, ¿estás triste? ¿Estás experimentando el estrés? ¿Estás enojado, ansioso, alegre, decepcionado? ¿Sí? Ese es el primer paso, nombrar la emoción o ese sentimiento. Y lo segundo viene ligado a algo bastante importante, y es: no es necesario juzgar la emoción. La idea no es clasificarla o darle un valor de lo positivo y lo negativo. Simplemente hay que aceptar lo que estás sintiendo. A muchas personas les preocupa que sentir sus emociones las intensifiquen, claramente. A veces esta preocupación pues justamente hace que esa emocionalidad se desborde, ¿sí? Así que cuando pensamos en esto, que las vamos a intensificar, las evadimos con la esperanza de que simplemente la emoción se vaya, pero esto realmente no es así. Nos viene entonces esa cascada casi que desbordante de la emoción por evadirla. Entonces, primer paso, nombrar la emoción. Segundo paso, aceptar lo que sentimos. Aceptar lo que sentimos no significa que entonces la emoción se vaya a intensificar. De hecho, es un punto bastante positivo porque implica entonces fluir con esa emoción, ¿sí? Recuerden aquí que lo valioso no es entonces clasificarla entre lo bueno y lo malo, no, es una emoción
que viene justamente con un mensaje a enseñarnos algo. Expresa tu emoción es el tercer paso. Expresar una emoción es la única forma de liberarla. Por ejemplo, puedes expresarlas al escribir sobre ellas, al hablar con alguien en quien confíes, al relajarte o al hacer ejercicio. Ojo, hacer ejercicio, pero también con precaución. El cuarto punto es elegir una forma saludable de cuidarte, y aquí entra un tema bastante interesante que muy posiblemente lo vayamos a tocar en otro episodio, y son las estrategias de autocuidado. ¿Qué necesitas ahora mismo cuando aparece esa emoción para cuidarte? Por ejemplo, es posible que necesites un abrazo, es posible que necesites una siesta, una caminata, un baño o simplemente alguien que esté a tu lado para escucharte con respecto a lo que estás sintiendo. Entonces, volvemos. Estos son 4 sencillos pasos que podemos aplicar entonces en el caso de los adolescentes para procesar o manejar esas emociones. Los pasos son nombrar la emoción, aceptar lo que sientes, expresar tu emoción o sentimiento y elegir una forma saludable de cuidar. Estas son las estrategias de afrontamiento en los adolescentes. Pero justo con esta historia que les estaba contando inicialmente, se me ocurre preguntarle a Anita lo siguiente, y es, entonces la testosterona desencadena unas emociones específicas y los estrógenos desencadenan otras emociones, o ambas generan las mismas emociones. Qué buena pregunta, Manu. Tienes toda la razón. Son diferentes. Si bien ambas son importantes para el desarrollo sexual, o sea, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, también es cierto que ambas le dan una calidad diferente a la percepción de la emoción o a las emociones que se perciben. Por ejemplo, los estrógenos hacen que las mujeres sean más sensibles, pero las hace al mismo tiempo más suaves, más sutiles, más cariñosas, más amorosas, más tiernas. En cambio, la testosterona es una hormona para la lucha, entonces hace a los hombres más competitivos, con más liderazgo, con más apetito sexual, la libido aumenta en ellos porque es una hormona que aumenta el deseo de reproducción, porque los machos necesitan tener mayor deseo de reproducción para poder reproducirse con las hembras, eso viene desde el desarrollo filogenético. Entonces, obviamente la testosterona va a hacer que los hombres se vuelvan un poquito más líderes, tengan más liderazgo, tengan un poquito más de deseo sexual, más apetito sexual, tiendan a ser un poquito más irascibles, a enojarse más fácilmente, a ser más fuertes, no tan delicados como las mujeres, porque la testosterona trae consigo pues esos detalles. Algunas pueden aumentar ese tipo de emociones en particular. De hecho, pues la mayoría de las personas cuando van al gimnasio y empiezan a hacer mucho ejercicio, los hombres empiezan a liberar más testosterona y sí aumenta su libido, aumenta la potencia eréctil, sí, pero también al mismo tiempo puede aumentar su agresividad, aumentar, volverse un poquito más intolerantes, porque la testosterona no es la hormona de la comprensión, la testosterona es para salir adelante, para luchársela, para tener liderazgo, para reproducirse. Entonces, hay cambios en los hombres y en las mujeres por la liberación de estrógenos y testosterona, y esto también va a influir directamente en la forma en la que ciertas emociones se perciben, ¿sí? Ahora bien, de hecho, hemos visto que cuando hay personas que hacen transición de género, por ejemplo, mujeres que hacen transición a hombre, claro, al aplicarse testosterona, sus emociones van a cambiar, evidentemente, y se van a volver mucho más competitivas, con mayor libido, un poquito más irascibles, porque pues obviamente se están aplicando testosterona. Y lo mismo al revés, cuando hay hombres que están transitando hacia el género de mujeres, están transitando pues hacia la parte femenina, pues al aplicarse estrógenos van a ser más sensibles, van a tener un poquito más de ternura, van a sentir un poquito más, a percibir más esa parte de la comunicación, del contacto, porque pues están aplicándose una hormona en particular.
Bueno, entiendo entonces que la adolescencia es un proceso bastante difícil y yo creo, Anita, que nos daría toda la noche, toda la tarde hablando de este tema, pero yo creo que es importante contarles un poquito a nuestra audiencia si quizá hay otras etapas del ciclo vital en donde estas emociones también sean igual de intensas. Sí, claro, existen otras etapas. Por ejemplo, vemos en particular, le pasa más a las mujeres que a los hombres. Obviamente los hombres vuelven a tener esa intensidad emocional desde el punto de vista hormonal. No significa que en la vida algún evento difícil o doloroso pues no le aumente la intensidad emocional, claro. Pero desde el punto de vista hormonal, en los hombres pues cuando tienen actividades que aumenten la testosterona lo pueden percibir, como por ejemplo lo que digo de estas personas que utilizan, se dedican al fisiculturismo y tienen que utilizar algún tipo de hormonas para crecimiento muscular, pues van a percibir cambios en su personalidad y en sus emociones. Pero en la mujer pasa un poquito más y es, por ejemplo, esta etapa del embarazo. El embarazo es otro ciclo de la vida en donde la mujer se prepara para dar vida, para dar luz, para producir dentro de ella, para gestar y formar otro ser vivo que es otro bebé. Entonces obviamente para formar otro bebé se necesita de nuevo un pico estrogénico y un pico de progestágenos. Entonces el embarazo es como volver a vivir esta intensidad emocional al igual que la adolescencia. Entonces cuando uno se embaraza, todas las embarazadas perciben que sus emociones se hacen más intensas, se perciben más intensas, entonces uno en embarazo llora con una facilidad impresionante, se enoja más fácilmente, está más ansiosa todo el tiempo o hay una alegría muy grande dentro de uno, porque claro, hay un aumento de nuevo de estrógenos y progestágenos para volver a formar este bebé. Entonces toda embarazadita necesita también de estrategias para regular emociones, porque uno en embarazo le cuesta trabajo, no se entiende a uno mismo, más todos los factores sociales, obviamente psicosociales, y encima de todo estrógenos y progestágenos que también están ahí al tope. Entonces es más complejo para las embarazadas porque las hormonas están de nuevo produciéndose en mayor cantidad para poder gestar a ese bebé. Ahora imagínate, por ejemplo, una mujer adolescente que se embaraza, tiene doble carga emocional, por un lado la adolescencia y por otro lado el embarazo. Por eso no es adecuado embarazarse cuando uno está adolescente. Primero porque la corteza prefrontal no se ha formado, segundo porque la adolescencia le trae una carga emocional extra y tercero porque se está embarazando y es una carga emocional extra. Entonces no es que vaya a ser un desastre, pero es muy complejo para una mujer adolescente llevar un embarazo. Si uno lo puede escoger, escojámoslo en una época en donde nuestro cerebro esté mínimamente ya desarrollado, o sea, por encima de los 24 años. Aunque obviamente hay, digamos que muchos conceptos allí desde la parte sociocultural y no es que haya inconvenientes si uno a los 20, 21 lo quiere hacer, solo que es mejor esperar a que hayan momentos en donde esta corteza prefrontal esté más desarrollada y yo tenga más herramientas para enfrentarme a estos cambios emocionales. Por eso la pregunta es, entonces, si el embarazo me produce cambios emocionales también, precisamente porque estos estrógenos y progestágenos vuelven a estar al tope, no solamente son los estrógenos y progestágenos, aclaro, en todas estas etapas de la vida hay cambios psicosociales y de todos estos cambios entre los psicosociales, los hormonales, los comportamentales, vamos a hablar hoy de los hormonales, ¿cierto? Luego más adelante hablaremos de los cambios psicosociales que también influyen sobre las emociones, pero estas hormonas que se aumentan en estas etapas pues hacen que sea más complejo. Entonces yo pregunto, para las mujeres en embarazo que van a sentir estas emociones más potentemente, que va a ser más difícil para ellas porque tienen más estrógenos y progestágenos, aparte de las otras condiciones, ¿qué recomendaciones pueden existir? Bueno, Anita, aquí también viene un asunto bastante interesante y es que, como tú lo mencionas, el embarazo es una etapa de cambio para la mujer que requiere de una serie de adaptaciones rápidas a los distintos momentos o fases, ¿cierto? Porque el cuerpo está en constante cambio. Su cuerpo está sometido
a esfuerzos adicionales. Por ejemplo, el aumento de la circulación sanguínea, mayor actividad muscular, modificación en la estructura ósea, particularmente el ensanchamiento de la pelvis, el aumento de peso, entre otros. Junto a estos cambios físicos y asociados a ellos se dan un importante número de cambios en términos psicológicos, propiamente en el estado de ánimo. El estrés, la ansiedad y la tristeza también son consideradas más bien como una de las reacciones más comunes durante esta etapa. En esa idea entonces de la preparación para el parto han surgido diferentes programas, ¿sí?, que han incorporado diferentes técnicas o intervenciones, incluso desde el modelo cognitivo-conductual, para regular entonces esas emociones que son tan intensas y que se viven en el parto. Hay diferentes técnicas como la relajación, la visualización y la respiración que son introducidas en los cursos prenatales para ser utilizados durante el trabajo de parto. Otras herramientas como el yoga, la meditación y la hipnosis también se utilizan para el control del dolor propiamente durante el parto. De acuerdo a lo anterior, podríamos decir que las técnicas como la relajación, la visualización y la respiración son las que pudiesen ayudar a controlar esas emociones que son vividas de forma intensa en esta etapa. Es importante mencionar además que una red de apoyo sólida en esta etapa funciona muchísimo para el manejo de las emociones. Es decir, imaginémonos por un instante un embarazo vivido en soledad, ¿sí? A muchas mujeres les ha tocado así. De hecho, en nuestro país, que es Colombia, esta es, digamos, una situación que acontece frecuentemente. En ese sentido, una buena red de apoyo puede ayudarnos también al manejo o regulación emocional. Bueno, muchas gracias Manu por estos tips en el embarazo y en la adolescencia. Para no alargarnos mucho, creo que podríamos ir terminando por hoy. Faltan muchos detalles que hay que abordar en un siguiente podcast, por ejemplo, los cambios emocionales en las etapas de la perimenopausia, o sea, la menopausia, en las etapas premenstruales. Entonces, antes de que les llegue una menstruación, también hay cambios hormonales que implican cambios emocionales en muchas de las mujeres. Y evidentemente en la etapa de la lactancia, cuando uno está lactando, también hay unos cambios emocionales muy bonitos que hay que aprender a manejar. Esperemos que en el próximo podcast podamos hablar de algo de esto. Muy probablemente abordaremos, por fin empezaremos a hablar de una emoción en particular, que es la ira, y de todo este proceso de cómo se desarrolla, cuáles son los procesos cognitivos que la sostienen, cuáles son los procesos cognitivos que disminuyen esta ira y pueden abolirla, y cuáles son las estrategias para el manejo o control de la ira y de las situaciones que puedan desencadenar ira. Espero que podamos estar acompañándoles de nuevo en este nuevo episodio, en el próximo episodio, para hablar de este tema que también es bastante interesante. Y bueno, les dejo con Manu para finalizar este podcast. Bueno, teniendo en cuenta esto que nos menciona Anita, el próximo episodio no se lo pueden perder. Va a ser bastante interesante porque abordaremos cómo esas emociones empiezan a jugar un papel bastante interesante en la vida de la mujer, en los diferentes ciclos de la vida, ¿sí? Vamos a hablar entonces del embarazo, de la lactancia. También hablaremos del ciclo menstrual y posteriormente de la menopausia en la vejez. Hay algo importante que mencionar en este momento, y es que pronto tendremos la apertura de nuestras redes sociales para que también vayan y nos visiten por allá, para que podamos compartir un poquito más a través de Instagram, TikTok, Facebook. La idea es, digamos, poder llegar a ustedes en diferentes escenarios y en diferentes plataformas. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por regalarnos un ratito de su tiempo y de regalarse además un ratito con nosotras para aprender de estos temas que son tan valiosos. Muchas gracias.